Bueno, vamos a hacer esta pequeña presentación sobre conceptos básicos de señales. Hay que tener en cuenta que las imágenes que estoy presentando son tomadas del libro de circuitos microelectrónicos de Rashid, esto por derecho de autor. Bueno, en esto de conceptos básicos de señales, lo que quiero presentarles son los valores que uno debe tener en cuenta, que uno debe conocer, los más básicos que uno debe conocer en una señal de cualquier circuito eléctrico o electrónico. Siendo así, miremos entonces este circuito que está a la izquierda. Noten que este circuito tiene una fuente de voltaje DC en serie con una fuente de voltaje AC alimentando una resistencia. Si eso es así, entonces la señal en el dominio del tiempo que se va a percibir en la resistencia básicamente es esta señal instantánea que tiene una forma senoidal. Ahora, noten también que esta señal no está sobre los 0 voltios, sino que está sobre esta línea que para el caso es imaginaria. Realmente esa línea no se percibe, solo se percibe la señal senoidal, pero esta línea imaginaria que está aquí básicamente representa el voltaje DC. Esto quiere decir que básicamente la señal de corriente alterna o esta señal senoidal va a estar montada sobre una línea base de DC que no es 0, pues existe un voltaje DC. Ahora, eso matemáticamente se puede representar como esta ecuación que está aquí en la parte de arriba, donde la señal en el dominio del tiempo va a estar representada por un voltaje DC sumado a una componente senoidal DAC que tiene una magnitud específica. Ahora bien, teniendo esta señal en el tiempo, ¿cuáles son los valores que uno tiene que tener en cuenta? O los valores más básicos que uno debe conocer de una señal. En primera instancia, el voltaje DC, que como les dije, es esta componente de la señal de la fuente de voltaje constante. Entonces, este voltaje DC. Por siguiente es este voltaje de corriente alterna, que no es más que la magnitud de la señal senoidal. Miren lo que está aquí, voltaje AC, también conocido como voltaje pico. Entonces, este voltaje pico, que es la magnitud de la señal AC, también tiene una contraprestación, una medida que se le conoce como el voltaje pico a pico, que va desde el valle hasta la cresta. Esta es la cresta y este es el valle. Entonces, esta señal o este valor pico a pico generalmente es el doble del voltaje pico, que es la magnitud de la señal senoidal. Además de eso, hay un valor que se conoce como valor RMS. RMS, Roots Mean Square. Básicamente es el valor promedio cuadrático de la señal de corriente alterna. Ese valor promedio cuadrático es algo así como la magnitud DC de la señal AC. Pero ojo, eso es solo una representación. Recuerden y no olviden nunca que sigue siendo una señal senoidal, que sencillamente la vamos a representar por esta medida. Esto es una medida, ¿ya? Entonces esa medida es la que uno puede dar. De hecho, cuando tú tienes, por ejemplo, y hablas del toma corriente en tu casa, tú hablas de 110. 110 hace referencia a este voltaje RMS. Este voltaje RMS suele ser 110 voltios, pero realmente en tu toma corriente lo que hay es una señal senoidal de valor RMS 110 voltios. Ahora bien, ¿cómo teniendo esta señal en el dominio del tiempo yo puedo llegar a esos valores? Entonces, en primera instancia, el voltaje DC o voltaje promedio no es más que una medición de esta integral. Cuando tú calculas esta integral que está aquí, que va desde menos periodo hasta periodo medios de la señal en el tiempo dividida entre el periodo, el resultado de esta integral es el voltaje DC o voltaje promedio.
Representemos otra vez voltaje DC o voltaje promedio, esta línea DC que está aquí. Por otro lado, el voltaje pico no es más que el voltaje AC o la magnitud de esta señal senoidal. La magnitud de esta señal senoidal suele ser el voltaje pico. Por otro lado, el voltaje pico a pico viene siendo 2 veces el voltaje pico, es decir, desde la cresta hasta el valle, es decir, el doble de la magnitud de esa señal senoidal. Y por último, el voltaje efectivo o voltaje RMS, que se le conoce, no es más que el cálculo de esta integral, pero miren que es diferente de la de voltaje promedio. La de voltaje promedio, la señal a la que se le calcula la integral es la señal en el tiempo. Aquí es la señal en el tiempo, pero elevada al cuadrado, y además dentro de una raíz. Cuando esto se calcula así, tú lo que obtienes es el voltaje RMS. Y recuerden, el voltaje RMS no es más que una representación o una medida de la componente de corriente alterna, pero es solo de la componente de corriente alterna. Esta integral terminará eliminando la componente de DC. Entonces es importante que ustedes conozcan estas medidas, es importante que ustedes tengan bien claro qué es el voltaje DC, qué es el voltaje pico, qué es el voltaje pico a pico y qué es el voltaje RMS, que lo entiendan gráficamente para que cuando lo puedan mirar en un osciloscopio o cuando lo estén midiendo con un tester, ustedes tengan una idea de qué es lo que significa. Entonces, muchachos, estos son conceptos básicos de señales, específicamente valores que uno debe conocer. Bueno, eso fue todo por ahora.